Yo no sé si tú en algún momento te has dado cuenta que te has estancado. Nadie quiere admitir eso cuando sucede, pero sucede de vez en cuando en nuestras vidas. Que lo que antes era un fluir del río de Dios llega a ser un lago estancado. Y a veces tenemos que hacer algo para despertar nuestra relación con Dios, para avivar el fuego de Dios en nuestros corazones. Yo no sé si hay alguien aquí en esta noche que desea el fuego del Señor. ¿Sabe lo que hace el fuego del Señor? Nos purifica, quita todo lo que no debe de estar ahí y nos hace como oro refinado. Entonces en esta noche yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Yo no sé si tienes un año de haber caminado con el Señor, si tienes 6 meses de haber asistido a una iglesia como esta, si tienes 30 años, si creciste en la iglesia. Creo que así fue la historia de su pastor, así fue la historia mía. Pero aunque yo he caminado con el Señor desde que puedo recordar, desde que tengo memoria, ha habido momentos donde experimenté un cambio radical, donde Dios me habló, donde me dio una visión, donde su voz me habló de una manera tan real. Se puede decir que esos momentos son altares. No así a dioses paganos, no para adorar a ídolos, sino momentos cuando nosotros decimos: en este lugar, en tal momento, Dios me habló. Hay lugares que pasamos a veces. Yo no sé si hay algún lugar para ti muy especial aquí en esta ciudad, un edificio. En Dallas, de donde yo vivo, donde ahí tienen su casa, como en cada centro de una ciudad principal, como esta bella ciudad, tienen edificios muy grandes, muy altos. Aquí hay una torre muy alta, ¿no? Y hay como lugares así, edificios muy famosos. Dallas es grande, pero Dallas no es tan grande como la Ciudad de México, y tampoco es tan grande como Nueva York o Los Ángeles o Chicago, pero por ahí va. Ya hemos crecido mucho en estos años y vamos a ser la ciudad 4ª más grande de Estados Unidos dentro de 5 o 6 años. Solamente con Chicago, Nueva York y Los Ángeles. Pero en la ciudad de Dallas, cuando uno pasa por el centro, yo vivo como a media hora al norte del centro de la ciudad, pero si cada vez que pasamos por el centro, si mis hijos están en el coche conmigo, ya saben qué es lo que les voy a decir. Les voy a mostrar que en lo que son los edificios del centro de Dallas, uno es famoso porque usa luces verdes todo el año, no de Navidad, pero todo el año tiene como luces verdes, ¿verdad? Pero hay otro edificio que parece una pelota de golf. No sé si has visto que lo que es el deporte del golf, que se pone como en un palito la primera vez que lo vas a pegar. Entonces es como una pelota, pero como una parte así delgadita, ¿verdad? Que lo sostiene. Y ese lugar se llama la Torre de Reunión. Y en ese lugar hay un restaurante. Ese lugar es muy especial para mí. ¿Sabe por qué? Porque ahí pedí la mano de mi esposa en matrimonio, en ese restaurante. Entonces cada vez que pasamos por el centro de Dallas, yo les digo a mis hijos: ven ese edificio ahí redondo que parece pelota de golf. Dicen: sí, papá, ya sabemos. ¿Qué? Ahí es donde propusiste matrimonio a mamá. Dije: sí. ¿Por qué? Ese es un lugar muy especial. Y yo me acuerdo de ese día. Fue un domingo en la noche. Mi esposa, la que era mi novia en ese momento, mi esposa me había acompañado a una iglesia a ministrar precisamente esa mañana. Y todo el día yo traía el anillo en el bolsillo, todo el día. Y yo nervioso, que esa noche le iba a llevar a cenar. Ella no sabía, pero sospechaba, porque ese es un restaurante muy fino. Era un
tiempo y un lugar apartado donde normalmente no vamos. Yo trataba de llevarla a un restaurante bonito de vez en cuando éramos novios, pero ese es un lugar así como muy especial. Es una ocasión especial cuando vas a ese lugar. Entonces ella dice, tal vez esta noche va a proponer matrimonio, ¿verdad? Y precisamente esa noche, en noviembre de 1996, yo le pedí la mano en matrimonio. Y el testimonio más grande aquí, hermanos, es de que dijo que sí. Eso es lo importante, ¿verdad? Imagínate si hubiera dicho que no, pero dijo que sí. Ese edificio, para mí al nivel personal, es como un altar. De los altares que leemos en el Antiguo Testamento, del lugar de gente como Jacob, como Abraham, como Noé, que edificaron un altar. ¿Sabe por qué? Porque ahí reconocieron que estaban haciendo un pacto con Dios, como yo hice un pacto con mi esposa. Reconocían que había una presencia especial de Dios en ese lugar, en ese momento. Mi oración para cada uno de ustedes es de que eso pueda suceder esta noche, en este lugar, y que un día tú vas a contar a tus hijos y a tus nietos. Yo me acuerdo todavía esa noche en octubre de 2024, cuando ese gringo vino a hablarnos y nos predicó. Busca conmigo en tu Biblia, en Romanos 12, el verso 1. Romanos 12, verso 1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, notan aquí el verso 2, porque aunque he leído verso 1 y verso 2, esa es la última vez que vamos a enfocarnos en el verso 2, porque nos vamos a enfocar en esta noche en el verso 1. ¿Por qué lo leo? Porque es imposible lograr el verso 1 sin hacer el verso 2. Se necesita renovar la mente y no conformarte al mundo si vas a ofrecer tu vida como un sacrificio vivo. Entonces nota eso, no podemos imitar las conductas, las costumbres de este mundo. En unos minutos vamos a hablar acerca de lo que la palabra de Dios dice versus lo que dice el mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Todos digan conmigo: transforme. Pero dilo con convicción: transforme en personas nuevas. ¿Cómo va a hacer Dios eso? Porque va a cambiar la manera que nosotros pensamos. Esa es la manera que lo va a hacer. Y de esa manera vamos a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. En esta tarde quiero hablarles del tema: un sacrificio vivo y santo. Todos digan conmigo: vivo. Un sacrificio vivo. Romanos 12, 1 y 2 se encuentra entre los versículos más emblemáticos del libro de Romanos. Marcan la transición de la teología a lo que es la aplicación. Si tú lees Romanos 1 al 11, es la carne más gruesa, más especial doctrinalmente del Nuevo Testamento. Comienza hablando en el capítulo 1 de que no me avergüenzo del evangelio del Señor Jesucristo, que
por la fe el justo vivirá. Después nos habla acerca de la ira de Dios en los siguientes capítulos. En el capítulo 4 nos habla, en el capítulo 4 nos habla acerca de la fe como Abraham. Yo no sé de ti, yo quiero tener ese tipo de fe como Abraham. Después llegamos al capítulo 6 y 7 y pobre Pablo está diciendo: las cosas que quiero hacer no las hago, y lo que no quiero hacer es lo que sí hago, ¿verdad? Ay de mí. Y por fin llegamos al capítulo 8, todavía en doctrina, pero podemos respirar, porque llega al capítulo 8 y comienza diciendo: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. Capítulo 9, bueno, el capítulo 8 sigue con cosas tan increíbles como que todas las cosas obran para el bien, para los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a sus propósitos, que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios, que si Dios está a nuestro lado, ¿quién puede en contra nuestra, verdad? Y nada nos puede separar de su gran amor. Capítulos 9, 10 y 11, súper profundo acerca de lo que es la historia de Israel y como remanente, que Dios no ha terminado con su pueblo, pero que ahora nosotros hemos sido injertados en ese árbol de bendición. Y llegamos al capítulo 12 y ya no es tanto teología, ahora es aplicación. En otras palabras, con todo eso que hemos aprendido en 11 capítulos, ahora ¿qué vamos a hacer con eso? Y yo no sé de ti, yo no sé si a ti te gusta mucho estudiar la palabra de Dios. Es bueno estudiar la palabra de Dios, es bueno leer la palabra de Dios todos los días. Y es bueno aplicar la palabra de Dios. Si tú has entrado en profundidades teológicas, qué bueno. Asegúrate que lo estás aplicando de una manera práctica a tu vida. Entonces llegamos al capítulo 12 y marca esa transición de teología a la aplicación. Romanos 12:1: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo. Una vez más, di conmigo: sacrificio vivo. Se dice que el problema con un sacrificio vivo es que puede salirse del altar. Normalmente los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que eran animales que mataban, eran sacrificios muertos. Y ya pues no tiene opción ese pobre animal si se queda en el altar o no. No tiene voluntad propia. Está muerto. Y aquí Pablo no nos está llamando a hacer un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. En cierto modo podría ser más fácil ser un sacrificio muerto, porque morir es un evento único, pero vivir es un proceso diario. Te voy a hacer una pregunta muy difícil. Muy difícil. Si tuvieras que hacerlo, ¿morirías por Cristo? Si alguien llega contigo y dice: renuncia tu amor por Cristo como tu Salvador o te mato, ¿qué harías tú? No me tienes que decir ahorita, porque no es cualquier pregunta. Está súper difícil. Imagínate tomar una decisión así. Sé que no vivimos en países perfectos, pero yo pienso en países en el Medio Oriente donde ser cristiano te cuesta la vida, o un país como Corea del Norte, donde no hay ninguna libertad religiosa. Ese es otro nivel. Esos cristianos están viviendo a otro nivel de convicción que todos nosotros. Está difícil la pregunta, ¿verdad? Si tuvieras que hacerlo, ¿morirías por Cristo?
Pero te voy a hacer una pregunta aún más difícil. ¿Vivirás para Él? ¿Tú sabes que eso es más difícil que morir por Cristo? Vivir para Él. Te voy a explicar por qué. Existe una remota posibilidad de que un día alguien pueda enfrentarse a la pregunta de si está dispuesto a morir por Cristo o no. ¿Cuántos de ustedes han tenido que tomar esa decisión? Que alguien te dijo: si tú sirves a Cristo te voy a matar. A mí nunca me ha pasado, yo no conozco ninguna persona así. Escuché de un misionero una vez cuando yo era niño, que había sido misionero en China. Así le dijeron, Dios hizo un milagro y él pudo sobrevivir. He escuchado en libros y en historias así, pero de mis amigos, de mi familia, de mi familia, de mis amigos aquí en México, yo no escucho de casos así. Eso existe como una posibilidad muy remota. Tal vez alguien un día. Sin embargo, es una garantía que hoy y todos los días cada uno de nosotros debe decidir si está dispuesto a vivir para Cristo. Eso no es una posibilidad remota. Te estoy haciendo la pregunta ahorita mismo. ¿Estás dispuesto a vivir para Cristo? Vivir para Cristo es morir a ti mismo. Jesús explica este principio. Lucas 9:23 dice: entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Otra traducción dice negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Ahora nota que aquí estamos en Lucas 9:23. Creo que Lucas tiene 24 capítulos, si no estoy equivocado. ¿Nos hemos acercado a la crucifixión de Cristo en el capítulo 9? Para nada. Todavía Jesús está enseñando, está compartiendo parábolas, está sanando a la gente, está ministrando. Él no ha ido a la cruz todavía, pero aquí menciona ya, cuando llama a sus primeros seguidores, dice: tienes que estar dispuesto a tomar tu cruz. Él no había muerto en la cruz todavía cuando lo dijo. ¿Por qué Jesús dijo tomar tu cruz? En el tiempo de Jesús, cuando Él nació, Israel vivía bajo el imperio romano. Y los romanos eran brutales en la manera que crucificaban, que trataban a los criminales. Entonces, una cruz para la gente a la cual Jesús estuvo hablando representaba la muerte. Era decir, ya no vivo yo. Entonces el llamado discipulado que Jesús nos hace es abandonar tu propia manera de vivir y tomar tu cruz, no una vez, no la noche que entregaste tu vida a Cristo, sino cada día, y seguirlo. Ahora te voy a hacer otra pregunta difícil. Bueno, esta tal vez no es tan difícil, pero es la pregunta más importante. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso? ¿Por qué vamos a abandonar nuestra manera de vivir? Pero la pregunta ¿por qué? Te comparto esto entre paréntesis. Esa es la pregunta más importante que puedas hacer de cualquier cosa. Tú puedes preguntar a alguien: oye, ¿dónde vamos? ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿Cómo vamos a llegar? ¿En qué auto? ¿En qué transporte? Yo te puedo invitar a un congreso en mi congregación, como vamos a tener la semana que viene, que se llama Eclesia. Te puedo decir dónde, te puedo decir a qué hora, te puedo dar las fechas, te puedo decir dónde, todas esas cosas, cómo puedes llegar. Te puedo decir quién va a estar ahí. Pero ¿sabe cuál es la pregunta más importante que tú podrías hacer? Es: ¿por qué debo ir? ¿Por qué? Y hoy tenemos que hacernos esa misma pregunta. ¿Por qué vamos a abandonar nuestra manera de vivir? Porque a lo mejor tú tienes tu patrón, tú tienes tu rutina, tú tienes tu sistema.
¿verdad? Tal vez cada domingo vienes a la iglesia y tal vez cada domingo vas a casa del Toño, yo no sé a dónde te gusta ir a comer, ¿verdad? Pero dices, ahí tengo mi rutina, pastor, es lo que hacemos, es domingo, vamos a la iglesia, vamos a Sanborns, vamos a Vips, yo no sé a qué lugar te gusta. Cada vez que yo voy a Sanborns, yo pido enchiladas suizas. Es mi rutina. Pero tengo que hacerme una pregunta a mi rutina, porque esa es mi manera de vivir. ¿Por qué voy a obedecer las palabras de Jesús? ¿Por qué voy a abandonar mi manera de vivir? ¿Por qué voy a ofrecer mi vida como un sacrificio vivo? ¿Por qué abandonar nuestro propio camino? ¿Por qué tomaríamos nuestra cruz voluntariamente cada día? Esta es la respuesta. Mateo 10:39. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Por esa razón ofrecemos nuestra vida como un sacrificio vivo. Pero pastor Tim, eso quiere decir morir a mí mismo. Exactamente, y morir a ti mismo es encontrar vida nueva, vida en abundancia y vida eterna. Es vivir. Morir es vivir. Morir a tu manera de ser es encontrar la vida. Juan 10:10, Jesús dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida, una nueva vida plena y abundante. Es lo que Jesús quiere hacer. Ahora, el libro de Romanos es la epístola más larga del Nuevo Testamento. Yo no sé si tú sabes esto, pero el Nuevo Testamento se divide de esta manera. Son los 4 evangelios, que es la historia de Jesús, sus milagros, pero de 4 diferentes perspectivas. Una vez había un joven que no entendía eso. Estaba en la universidad, era así como deportista, nunca había leído la Biblia, pero entregó su vida a Cristo y dijo a todos sus amigos del equipo, dice: vamos a leer la Biblia. Entonces leyeron todo Mateo. Dijo: wow, qué pesado estuvo eso, que a Jesús, este hombre inocente, tan noble, que lo crucificaron, pero después resucitó. Eso está bueno. Y después ascendió al cielo. Dice: qué padre está esto, vamos a seguir leyendo a ver qué pasa. Después empiezan a leer todo el libro de Marcos y dicen: no puede ser, lo crucificaron otra vez y después resucitó otra vez. Pobrecito, no entendía que era la misma historia de 4 diferentes perspectivas. Pero tenemos los 4 evangelios. Tenemos el libro de Hechos, que es el único libro histórico del Nuevo Testamento, y nos cuenta acerca de la historia de la iglesia primitiva. Después de eso viene el libro de Romanos, del cual hemos leído en esta noche. Y eso está organizado en los siguientes libros hasta llegar al final del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, que es el único libro profético del Nuevo Testamento. Hay muchos libros proféticos en el Antiguo Testamento, pero Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. Entonces tenemos evangelios, libro de historia, tenemos libro profético al final, y en medio tenemos un montón de cartas. Se llaman epístolas, no son las esposas de los apóstoles. Epístola quiere decir una carta, ¿ok? Al principio vemos libros como Romanos, Efesios, Gálatas, etc. Ese es el pueblo a quien se escribió. En el caso de Romanos es la iglesia en Roma. Y está organizado en orden de la carta más larga a la más pequeña de Pablo, ¿verdad? Después hay otras cartas como Timoteo, que es una carta que Pablo escribió a Timoteo. Se puede ser un poquito confuso porque también hay libros, por ejemplo, Primera y Segunda de Pedro, que no son cartas escritos a Pedro, sino por Pedro, ¿verdad? Un poquito confuso, como Santiago, Pedro y esos libros. ¿A dónde voy con todo eso? Romanos es la carta más larga, 16 capítulos. Pero Pablo
que el Espíritu Santo usó para escribir Romanos, también escribió otra carta no tan larga pero muy parecida a Romanos. Se llama Gálatas. Algunos lo llaman a Gálatas Romanos Junior, la versión como más pequeña de Romanos. Entonces a veces podemos entender cosas que él quiere enfatizar cuando el mismo principio se repite tanto en Romanos como en Gálatas. Nota lo que dice en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este, nota lo que está subrayado ahí. Así que vivo en este, ¿qué dice? Cuerpo, en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Regresamos a Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo. ¿Por qué el énfasis en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es el punto más tangible de la realidad en nuestro mundo. Tú me puedes decir de tu actitud, de tu sueño, de tu deseo, pero yo no puedo ver eso. Yo no puedo tocar eso. Yo no puedo tocar tu corazón. Yo no puedo ver tu corazón. Es algo interno. Es lo que Dios ve cuando recordamos la historia de David, cuando es seleccionado como el siguiente rey de Israel. El hombre mira lo exterior, Dios mira el corazón, lo interior. Pero aquí, y varias veces en el Nuevo Testamento, tanto Jesús como Pablo dicen que debemos de entregar nuestro cuerpo. No dice, entrega tu corazón, entrega tu espíritu. Dice tu cuerpo. Es el punto más tangible. Mira, tú en esta noche, si tienes vista con tus ojos, tú ves este cuerpo. Para bien, para mal, lo estás viendo. Si yo te saludo en esta noche, estrechamos manos, tu cuerpo tocará mi cuerpo. Es tangible, lo puedes tocar, lo puedes ver, puedes escuchar mis palabras que salen de este cuerpo. Es el punto más tangible, no es invisible, es real, es tangible. Ahora, cosas invisibles también son reales, no me malentienden. Pero es como lo vemos. ¿Sabe? A veces es difícil esconder tus emociones, o a veces cuando uno está cansado, ¿no? Lo terrible, o sea, está bien cuando una persona te ve y dice, oye, ¿estás cansado? Y dices, sí, estoy súper cansado, no pude dormir anoche. Sí, pero porque lo notan. Lo peor, pastor, es cuando dicen, oye, te ves cansado, y tú, pues yo no estoy bien, ¿no? Y ya te das cuenta que te estás pareciendo más viejo, ¿verdad? Es tangible, podemos ver esto. También en cuanto a lo que es la carne, nuestro cuerpo, además de ser lo más tangible, es donde encontramos si estamos cómodos, nuestro apetito. Algunos de ustedes no han dejado de pensar en enchiladas suizas desde que lo mencioné hace unos minutos, y un arroz con leche al final. Nuestro deseo está ligado a nuestro cuerpo. La evidencia más tangible del señorío de Jesucristo en nuestras vidas es nuestra disposición a entregar nuestros cuerpos a Dios. Para poder hacer esto debemos de tener una mente renovada y no conformarnos a este mundo.
¿Por qué digo eso? A este mundo. Porque hay un contraste entre la palabra de Dios y un contraste con el mundo. Lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el mundo. Por ejemplo, aquí hemos leído, la palabra de Dios dice: entreguen su cuerpo a Dios, que sea un sacrificio vivo y santo. ¿Sabes lo que el mundo te dice? Todo lo contrario. El mundo te dice: mi cuerpo, mi decisión. Yo no sé si llegó esa frase aquí a México también. Una frase política, pro aborto. Y yo sé que el contexto están hablando de una mujer que dice: este es mi cuerpo, mi decisión en cuanto al aborto, aunque Dios vino para darnos vida y dice que nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Entonces, como cristianos, nosotros apoyamos la vida. Pero aunque es muy específico esa frase para un tema político, la verdad representa una tentación para cada hombre y mujer de ver nuestra vida como que este cuerpo me pertenece a mí. Y algunos están diciendo: pues por supuesto me pertenece a mí. No si eres un sacrificio vivo. La palabra dice: entreguen su cuerpo a Dios. El mundo te dice: mi cuerpo, mi decisión. Se puso bien quieto aquí, pastor. No todos gritan amén al mismo tiempo. Regresamos a nuestro texto, Romanos 12:1. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Un sacrificio vivo y santo. Ahora, recordamos, esto es una carta escrita por Pablo a la iglesia en Roma. ¿Qué es lo que hubieran pensado al leer esta carta? Porque se leía en voz audible y toda la iglesia ahí en Roma lo escuchó. Entonces, ¿qué piensas tú cuando escuchas en la palabra de Dios que sea un sacrificio vivo? Bueno, si tú conoces un poco del Antiguo Testamento, a lo mejor vas a recordar: sí, había momentos cuando se ofrecían sacrificios. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Abraham y Isaac? ¿Alguien recuerda esa historia? Que Abraham y Sara habían orado por tanto tiempo por tener un hijo, y por fin Dios les da un hijo de milagro, porque eran ya viejitos cuando Sara concibió ahí a Isaac. Y después, ya cuando Isaac es un jovencito, Dios dice: quiero que me lo entregues como un sacrificio. Y al momento que lo va a hacer, Dios dice: no, voy a proveer un sacrificio. Y ofreció un animal en lugar de Isaac. Eso, fíjate, es una sombra de lo que Dios iba a hacer por medio de Jesús. Que nuestro Padre iba a proveer un cordero para el sacrificio. Por eso cuando Juan el Bautista, primo de Jesús, lo vio acercando en el río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tú y yo escuchamos sacrificio. Podemos pensar tal vez en ejemplos de sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Pero la iglesia en Roma no eran solo judíos, eran cristianos judíos o judíos cristianos, como lo quieres llamar. Y al principio la iglesia en Roma eran puros judíos que habían recibido a Cristo, judíos de raza que antes practicaban esa religión, pero después tuvieron la revelación que Jesucristo es el Mesías que habían estado esperando, que los profetas habían anunciado desde Isaías 700 años antes de su llegada. Entonces, el judío cristiano en la iglesia en Roma sabía exactamente de qué estaba hablando Pablo cuando dice: quiero que seas un sacrificio vivo. Pero la iglesia en Roma también tenía gentiles cristianos.
Ahora, para un judío, cualquier persona que no es judío es un gentil. Tal vez eran italianos, lo que tú y yo pensamos como un italiano de esa zona de Roma, latinos. Tal vez eran de Grecia, tal vez españoles, porque Pablo iba en rumbo un día hasta España, dice la Biblia. Pero para un judío, cualquier persona no judía es un gentil. Y ellos también habían llegado a conocer a Cristo. No les voy a compartir toda la historia ahí política que sucedió, pero la iglesia romana cristiana era compuesta de judíos cristianos y de gentiles cristianos. Ahora, para un gentil, escuchan, sea un sacrificio vivo, ¿en qué pensaban? Sabe que en el año 2012 fui a la nación de la India. Me impactó ese viaje increíble. Y un día, estando en la India, vi como algo que parecía como algo así de estatura, como un metro tal vez, más bajito que esto tal vez, entre estas dos mesas, y hecho como de ladrillos. Y noté que había un plato de comida. Y le pregunté al pastor ahí, que es de la India, dije, ¿qué es eso? Dice, es un sacrificio que están ofreciendo a los dioses hindús. Y le habían dejado un plato de comida. Entonces, cuando Pablo dice esto, sea un sacrificio vivo, tanto los judíos que recordaban historias como la de Abraham y Isaac, y los gentiles decían, ok, he escuchado de otros tipos de sacrificios. Ahora, en vez de ser un sacrificio muerto, yo voy a hacer un sacrificio vivo. En vez de morir, yo voy a vivir para la causa de Cristo. En Levítico 6:12 dice, entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Pregunta, ¿quién es el sacerdote? Bueno, en ese tiempo había cierta familia muy especial, muy ungida. Ahora, ¿quién es el sacerdote? Todos nosotros. No tu pastor, no la pastora solamente, todos nosotros. Primera de Pedro 2:9, somos real sacerdocio. Tú y yo, nos dice Apocalipsis 1, que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hace un sacerdote? ¿Por qué? Te dije que esa es la pregunta más importante. ¿Por qué debemos entender que somos sacerdotes? Porque un sacerdote se presenta delante de Dios, y por medio de Jesucristo, el único mediador que hay entre la humanidad y un Dios santo, ahora tenemos el derecho de entrar confiadamente delante de su trono, porque somos sacerdotes para nuestro Rey. Amén. La adoración trae la presencia de Dios, y la presencia de Dios produce fuego. Cuando uno ofrece un sacrificio, se quema. Levítico 9:24, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. El Espíritu Santo enciende la llama. Recuerden lo que sucedió en Hechos 2:3. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Segunda de Timoteo 1:6, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Nuestra vida es el sacrificio. El Espíritu de Dios trae el fuego. Ahora, ¿qué es el altar? Para cada uno aquí puede ser algo diferente. Puede ser el altar de la santidad, donde se dice, mi vida está apartada para Dios.
Primera de Corintios 6:19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo, otra vez la palabra cuerpo, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces no es mi cuerpo mi decisión. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Otro altar es el altar de la mayordomía, donde uno dice: no soy el dueño, soy el administrador. Si mi vida no me pertenece, si abandono mi manera egoísta de vivir, si no es mi cuerpo ni mi decisión, sino que yo soy un sacrificio vivo en las manos de Dios, quiere decir que soy un mayordomo. No soy el dueño, Él es el dueño de mi vida. ¿De qué consiste eso? ¿De qué somos mayordomos? Bueno, de muchas cosas, pero 3 podemos enfocarnos: tiempo, talento y tesoro. Por esta razón honramos a Dios con nuestro tiempo, por eso servimos con nuestro talento, por eso damos diezmos y ofrendas, damos de nuestras finanzas. ¿Cómo llegamos a recibir esas finanzas? Por el trabajo de este cuerpo. Pero recuerdan, este cuerpo lo hemos presentado a Dios como un sacrificio vivo. Entonces mi tiempo, mi talento y mi tesoro le pertenecen a Él. Finalmente, para todos nosotros es el altar de la entrega. En el altar de la entrega se dice: hágase tu voluntad, no la mía. Es lo que Jesús dijo en Mateo 26:39: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Te podría invitar a ponerte de pie por un segundo. Si podrían pasar los músicos, yo quiero animarte a tomar un segundo en esta noche. Quiero apartar un minuto, ya la hora ha avanzado y queremos terminar. Pero vamos a hacer de este lugar un altar. Cierre tus ojos por un momento. Yo voy a decir una oración que quiero que tú repites después de mí. Pero esa oración es no más como esa leña pequeña que se usa en el fuego para comenzar el fuego que va a durar por mucho más tiempo. Entonces, en esta noche lo que quiero invitarte a hacer es repetir esta oración. Pero cuando yo termino de decir esta oración, yo quiero que tú continúes hablando al Señor. Levanta tus manos conmigo al Señor. Otra manera de expresar que nuestro cuerpo le pertenece, que somos un sacrificio vivo, que nosotros ofrecemos nuestra vida al Señor como ese sacrificio. Podrías decir después de mí, dile: Señor, te pertenezco. Mi tiempo, mis talentos, mi tesoro, todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece. Soy simplemente un administrador de tus dones. Entrego mi vida, renuevo mi mente en tu palabra. Presento mi cuerpo. Y esa parte otra vez: presento mi cuerpo como sacrificio vivo, hoy y todos los días. Oro como Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya.
en el nombre de Jesús. Ahora levanta tu propia oración, dilo en tus propias palabras al Señor. Dile: quiero ser un sacrificio vivo, mi vida es tuya, Señor. Tal vez es cuestión de tu tiempo, tal vez es cuestión de tu tesoro, tal vez es de no usar tus talentos para Dios hasta el momento, pero vamos a entregarle todo en esta noche. Tal vez es cuestión de ser purificado y vivir en santidad. Yo no sé qué será para ti, pero abre tu boca, alza tu voz y empieza a decirle: Señor, mi vida es tuyo, quiero ser un sacrificio vivo para ti, Jesús. Y así como en el cielo, hazlo en la tierra. Es nuestro clamor. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Haz aquí tu voluntad. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Ven, Señor. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Haz tu voluntad. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Haz aquí tu voluntad. De nuestra alabanza te coronamos, Rey de todo en adoración, sé entronado en nuestra